series de los rendimientos de los activos financieros presentan varias características interesantes. Una de ellas es que la volatilidad no es constante a través del tiempo. Aquí vamos a empezar a hablar de volatilidad condicional. ¿Y por qué es condicional? Porque depende del momento del tiempo en el cual yo voy a estar haciendo el análisis. Entonces lo que voy a decir es que la volatilidad condicional, la que se mediría en cada uno de los momentos del tiempo, no es la misma. Esa es una característica muy interesante, muy propia de las series de tiempo financieras. La segunda característica que vimos es que las series de tiempo financieras tenían un efecto que se llama leverage, y es que el precio o el rendimiento de los activos financieros tiende a estar afectado de manera asimétrica por las noticias positivas que por las noticias negativas. Las noticias negativas tienden a afectar más el rendimiento de los activos financieros que las noticias positivas. Entonces vimos que para modelar esa varianza condicional se utiliza un tipo de modelo dinámico que se llama el modelo Garch. Y debimos haber mostrado las ecuaciones para el modelo original, el modelo básico, que es el Arch. Y también debimos haber dicho que hay una extensión de esos modelos que se llama el modelo Garch, que viene de las palabras modelo generalizado, autorregresivo, heterocedástico, condicional. Lo que vamos a hacer hoy es ver la metodología que se utiliza para aplicar este tipo de modelos, para generar este tipo de modelos. Entonces, en la literatura econométrica hay básicamente, sin entrar en muchos detalles, hay tres maneras de calcular la volatilidad. La primera la encuentran ustedes bajo el nombre de volatilidad histórica, que no es más sino sacarle la desviación estándar al rendimiento del activo financiero. Entendido, si lo recordamos del primer capítulo del libro, el rendimiento es 100 por el logaritmo natural del precio en T sobre el precio en T menos 1, y esto se puede escribir también como 100, la primera diferencia del logaritmo del precio. Entonces, la volatilidad histórica del rendimiento de un activo financiero no es más sino sacarle la desviación estándar a esa variable. Aquí tenemos graficada una variable. Si nosotros hiciéramos eso, lo que estaríamos diciendo es simplemente que calcularíamos un dato para ese activo financiero. ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema veríamos? Que nosotros vemos que la volatilidad a veces es más grande y a veces es más pequeña. Luego, si tenemos solamente una estimación de la volatilidad, que es la volatilidad histórica calculada como la desviación estándar, lo que tendríamos simplemente es que a veces subestimaríamos la volatilidad real y a veces la sobreestimaríamos. ¿Por qué? ¿Y qué tiene eso? ¿Para qué nosotros usamos la volatilidad del rendimiento de un activo financiero? Primero que todo, para conocer cuál es el riesgo de él, porque la desviación estándar es la medida básica del riesgo, es la dispersión alrededor de la media. Entonces, a veces diríamos erróneamente, este activo es muy riesgoso, y a veces diríamos erróneamente, este activo es muy seguro. Entonces estaríamos estimando mal, cuantificando mal el valor del riesgo, o el monto del riesgo de este activo financiero. ¿Para qué también se usa la volatilidad de un activo financiero? Se usa para calcular el valor en riesgo. ¿Todos tienen claro lo que es valor en riesgo? ¿Alguien no? Si no, díganlo, le hago una explicación rápida de eso. ¿Sí lo tienen claro? El valor en riesgo es una medida financiera que más o menos significa, en el peor escenario posible, cuál es la pérdida a la que yo me enfrentaría en mi portafolio.
Imagínense por un segundo que yo puedo simular, puedo calcular todos los 10.000 escenarios futuros que podrían pasar mañana. 10.000 escenarios donde pueda calcular cuánto será la pérdida o cuánto será la ganancia del portafolio de acuerdo al comportamiento del mercado. Entonces el valor en riesgo es con un nivel de confianza, por ejemplo del 95%, ¿cuál es la pérdida esperada de mi portafolio? Si yo le digo a usted que el valor en riesgo de su portafolio son 100 millones de pesos, lo que le estoy diciendo es que con una probabilidad del 95%, su portafolio va a perder 100 millones o menos, incluso podrá ganar. En un 95% de las veces, su portafolio perderá 100 millones o menos. Entonces usted sabrá por lo menos, con un nivel de confianza del 95%, el peor escenario es que yo pierda 100 millones. Y con un 5% de probabilidad, usted perderá más de 100 millones. Igual cuando lo vas a hacer también, si no dices que son 100 millones, pues entonces la misma probabilidad de que pierdas los 100 millones. Si la distribución del portafolio es normal o es simétrica, la respuesta es sí. Más generalmente no lo es. Entonces, para calcular la probabilidad de ganar más de 100 millones, habrá que tomar el pedacito de cola que sean las ganancias, y no necesariamente será lo mismo. Eso en estadística. El valor en riesgo no es más que calcular un intervalo de confianza o el percentil 95 de la distribución de pérdidas y ganancias del portafolio. Para calcular esos 100 millones, para calcular el valor en riesgo, hay una fórmula pues, que los autores que desarrollaron esto, que pertenecían a una compañía que JP Morgan, definieron. Incluso actualmente las entidades reguladas por la Superintendencia Financiera deben, por normatividad, calcular el valor en riesgo. Hay una circular de la Superintendencia Financiera que dice cuál es la fórmula que deben utilizar para calcular el valor en riesgo. Pero poco más o menos, esa fórmula lo que dice es que el valor en riesgo es cuál es la exposición de su portafolio, es decir, cuál es el valor de su portafolio, multiplicado por la volatilidad del portafolio. Y la volatilidad del portafolio es la desviación estándar. Entonces, y eso, bueno, sí, listo, una comisionista de bolsa o un banco calculó el valor en riesgo de su portafolio. ¿Y qué con eso? Pues tiene que hacer una provisión, tiene que hacer una reserva que soporte esa exposición al riesgo. Cosa que mañana, si le fue lo peor que le pudo pasar, que fue perder 100 millones, efectivamente le pasó, pues tenga una reserva que soporte esas pérdidas. Y si usted lo que hizo fue decir, oiga, para mañana tomé la volatilidad histórica y resulta que ese activo financiero tuvo muchísima volatilidad, pues la desviación estándar será muy grande o será muy pequeña. Será grande. Entonces la provisión que usted tiene que hacer pues será mayor de la que realmente es, por haber sobreestimado la volatilidad, por haber utilizado toda la historia del activo financiero. Y pues obviamente ustedes saben que provisionar pues cuesta porque es dejar dinero quieto en lugar de estar utilizando. O al contrario, de pronto usted ha visto que la volatilidad histórica es muy baja, pero estamos en un momento de mucha volatilidad. Luego estaría subestimando el valor en riesgo, porque estaría subestimando la volatilidad, y si le pasa lo peor que le pudo pasar, pues entonces no tendrá las reservas suficientes porque subestimó la volatilidad del portafolio. Ese es el principal defecto de utilizar la volatilidad histórica, es decir, la desviación estándar simple del rendimiento del activo financiero. También la volatilidad se utiliza para calcular la prima de las opciones de este tipo de derivados. Entonces, igual, si subestima la volatilidad o la sobreestima, pues el precio de la opción put o el precio de la opción call le va a quedar mal calculado, porque la fórmula para, según el teorema Black-Scholes, la fórmula para calcular el precio de una opción, de un derivado financiero como estos, depende de la volatilidad. Uno de los
parámetros importantes, quizás más importante, bueno, junto con el precio de ejercicio, es la volatilidad. Y si está mal calculada, pues su opción